Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos acompañan en este día, en este domingo. Podemos abrir la Escritura, la palabra de Dios. Gracias. Su amigo Edgar Pulido, amigo y hermano, les da la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ministerio, Iglesia, Jesucristo Gobierna. Qué bueno. Los que estamos aquí, pues venimos a buscar del Señor. Amén. Y los que nos acompañan allá en sus casas, los que van a ver este video, ya sea el día de hoy, mañana, pasado, Dios los bendiga. Vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Acompáñenme. Hoy vamos a hablar de la manifestación de los hijos de Dios. Y vamos a leer Romanos capítulo 8 para que me acompañen en sus Biblias. También ahí tenemos esta palabra en sus pantallas, 8, 18, 25. Dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias en este día por la bendición que nos das de abrir tu palabra, de abrir las Escrituras. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos dejaste este manual que nos guía, que nos dirige, nos das el conocimiento de lo que el mundo, lo que está pasando en el mundo, lo que tú vas a hacer, Señor, y sobre todo que tenemos esperanza. Te damos gracias, Señor. Recibimos tu palabra, Espíritu Santo, háblanos, y gracias por todos los que van a estar escuchando esta palabra. Reciban una bendición, Señor, que reciban tu bendición, el soplo de tu Espíritu en sus vidas, que tu Espíritu Santo venga sobre todos los que nos estén viendo, acompañando en este día, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren, para un cristiano, su fe en Cristo nos convierte en hijos de Dios. Y todas las aflicciones que pudiéramos estar pasando en nuestras vidas, que pudiéramos estar viviendo actualmente, no tienen ni tantita comparación con la gloria venidera que hemos de experimentar como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será la manifestación de los hijos de Dios? Vamos a ver, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? ¿Cuándo será esta manifestación de los hijos de Dios? Dice la palabra que hasta que nuestros cuerpos sean finalmente redimidos. Gloria a Dios. Bueno, miren, el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo en esta carta está dando consuelo y ánimo a los creyentes en Cristo que habitaban en Roma en el año 57 después de Cristo. Estos creyentes en Cristo en Roma eran cruelmente perseguidos por el perverso emperador romano llamado Nerón, quien mandaba encarcelar a los cristianos de la primera iglesia, los hacía torturar para que renegaran de su fe, ¿sí? Si no aceptaban lo que él les mandaba, los mandaba matar. Dice los historiadores que los quemaba vivos como antorchas, y acostumbraba a salir Nerón alrededor de su palacio por las noches
a hacer recorridos y le ponían a los cristianos que habían sido capturados, perseguidos por su fe en Cristo, los ponían como antorchas para que alumbraran su camino. Salía en su carroza con sus caballos y iba pasando por el camino, y alrededor pues estaban todos esos cristianos que estaban siendo incinerados, quemados como antorchas, como teas, como velas, como quiera llamarle. Iluminaban su camino. Y hoy en día, pues en ese palacio, sobre las ruinas de ese palacio donde vivió Nerón, digo para que tengamos una idea, pues fue construido el Vaticano. Fue construido este palacio del Vaticano, donde habitan los papas desde hace más de 500 años. Vaticano significa canto de adivinación, eso es lo que significa ese nombre. Pero bueno, estoy hablando de la historia, de lo que pasó en este lugar cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Esto fue debido al crecimiento del cristianismo que se estaba dando en esa ciudad de Roma. Comentan los historiadores que la mitad de la ciudad de Roma se había vuelto cristiana. Dicen que había más o menos como 1 millón de habitantes tenía Roma, pues la mitad se había vuelto cristiano. ¿Y qué hizo Nerón en su desesperación de ver que, a pesar de que él quemaba a los cristianos y los mandaba a matar, pues él mandó incendiar Roma? Eso fue en el año 64 después de Cristo. ¿Con qué fin mandó incendiar Roma? Pues con el fin de echarle la culpa a los cristianos, decir que ellos habían sido y tener un pretexto para seguir acabando con ellos. Él no los mandaba al Coliseo Romano porque todavía no estaba construido el Coliseo Romano en ese momento. Nerón fue asesinado bueno, sufrió un homicidio asistido, por así decirlo. Creo que se suicidó de 5 puñaladas en la espalda. Bueno, eso dicen los historiadores. Eso fue en el año 68 después de Cristo. Entonces, y el Coliseo se empezó a construir hasta el año 70 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Vespasiano, y fue terminado ese Coliseo romano en el año 80, hasta el año 80 después de Cristo. Fue terminado por su hijo, el emperador Tito, quien, siendo general en el año 70, fue a Jerusalén, destruyó la ciudad, mató también, creo que hablan de hasta 1 millón de judíos, dice Flavio Josefo, el historiador, y destruyó el segundo templo, cumpliéndose la palabra de Cristo que no quedaría piedra sobre piedra, y que con eso que se robó del templo judío, el segundo templo destruido, con eso financiaron la construcción del Coliseo romano. Y ahí murieron miles de cristianos que fueron echados allá al Coliseo en el espectáculo, eran devorados por diferentes animales, los ponían a pelear contra gladiadores, con todas las ventajas, y pues lógicamente eran muertos ahí. ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús. O sea que la iglesia de Cristo en ese momento, cuando escribe esta carta a los romanos, estaba muy afligida, estaba siendo perseguida, tenían muchas aflicciones. Aflicción, esa palabra aflicciones viene de la palabra griega patema, con H intermedia, patema, y significa algo que estamos enfrentando con dificultades, con dolores, emociones adversas, negativas, sufrimientos, angustias, inconveniencias, castigos. Esa es la palabra patema, aflicción, aflicciones. Y en el tiempo presente, pues es la palabra que conocemos griega como kairos, que es la temporada actual, es el tiempo, por así decirlo, hablando de nuestras vidas, pues es el tiempo que nosotros vivimos actualmente, porque la vida pues es algo pasajero, ¿sí? Rápido se va la vida, rápido se termina, la vida es pasajera. Entonces el Espíritu Santo, en la carta escrita aquí por el apóstol Pablo, como a la primera iglesia, ¿sí?, sigue animándonos, alentándonos a no desanimarnos. Amén. No desanimarnos, es el Espíritu Santo que nos anima a seguir adelante,
como hijos de Dios, a pesar de cualquier tipo de aflicción que pudiéramos estar viviendo. Nos aclara que las aflicciones, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara que cualquier tipo de aflicción por la cual estemos pasando actualmente no es comparable con la gloria venidera. Amén. Que nos espera cuando nuestra redención sea completada. Gloria a Dios. Entonces, esto es, ¿cuándo será cuando nuestra redención sea completada? Bueno, dice la palabra y lo vamos a estudiar ahorita. Cuando nuestros cuerpos sean finalmente redimidos. Gloria a Dios. Ahí se dará la manifestación, ahí seremos manifestados como hijos de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿vamos bien? Miren, como cristianos pudiéramos estar siendo afligidos o tener diferentes aflicciones por diversas causas. Yo encontré por lo menos 4 causas por las cuales, cuatro causas principales por las cuales un cristiano puede estar afligido. En primer lugar, pues por la causa que acabamos de leer o de estudiar sobre el tiempo que escribió la carta Pablo a los romanos, ahí en Roma, por persecuciones a los cristianos injustas, debidas ¿a qué? A nuestra fe en Cristo. Por eso pudiéramos estar siendo afligidos. Aquí el apóstol Pablo pues estaba siendo afligido por estas persecuciones, estuvo ahí encarcelado en Roma precisamente, y él veía todas las injusticias que cometía este emperador Nerón en contra de los cristianos. Y actualmente, pues durante los 2000 años de existencia de la iglesia, siempre la iglesia ha sido perseguida. Recuerden que los dos únicos pueblos que han sufrido persecución a través de la historia es el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Son los dos únicos pueblos que han sido perseguidos desde que empezaron a existir. Amén. Y hasta nuestros días. Entonces, actualmente la iglesia de Cristo pues es perseguida en muchos países. En China ya está prohibido predicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener una Biblia cristiana está completamente prohibido. En Norcorea no se diga. En Afganistán ahorita la persecución de los cristianos es terrible. Gracias a Dios que las oraciones han servido porque muchos cristianos han podido salir de ese país. Desafortunadamente todavía hay muchos más. Pues bueno, seguiremos orando para que el Señor los guarde. En Irán, en Nigeria son perseguidos los cristianos, son asesinados. Bueno, pues son aflicciones que vienen ¿por qué? Por nuestra fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la primera causa por la cual podemos hablar acerca de que estemos pasando por diversas aflicciones. La segunda causa es por consecuencia de pecados o de malas decisiones que hayamos cometido en el pasado en nuestra vida. Por esas causas pudiéramos ahorita nosotros tener diversas aflicciones. Aunque ya Dios nos hubiera perdonado, ¿verdad? Por cualquier pecado, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos perdona cualquier tipo de pecado, por más feo y horrible que sea, somos perdonados en Cristo, pero a veces continuamos padeciendo las consecuencias del pecado, ¿sí? No sé, podemos dar varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, haberse juntado con algún incrédulo y fornicaste, ¿verdad? Pues andas cargando ahí con un hijo, pues está la consecuencia. El Señor ya te perdonó, pero bueno, la consecuencia es que traes ahí un hijo cargando, ¿verdad? Por haber robado a lo mejor, ¿verdad? Se te hizo fácil, te metieron a la cárcel, ¿sí? O estás ahí en prisión, ya te perdonó el Señor ahí en la cárcel, pero pues estás pagando una culpa, ¿verdad? Te pasaste por encima de la ley, pues la ley te está castigando.
qué sé yo, a lo mejor adulteraste y destruiste tu matrimonio, o no le echaste ganas a tu matrimonio y pues se vino para abajo, qué sé yo, algún resultado, estás pasando por aflicción por haber tomado una mala decisión en tu vida o por haber pecado, ¿sí? Esa es la segunda causa por la cual vienen las aflicciones. La tercera causa que yo estuve meditando, pues es por pecados actuales que haya en tu vida, ¿sí? Por los cuales Dios tuviera que estar ahorita tratando con ellos. A lo mejor tú dices, no, ya soy cristiano y todo, pero no has dejado un pecado y entonces vienen a tu vida diversos quebrantos. ¿Por qué? Porque Dios está tratando ahí en tu vida. Vienen, no sé, enfermedades, problemas financieros, económicos, ¿sí? Familiares, laborales, ahí en tu trabajo, qué sé yo, o sea, algo Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para quebrantarte, mostrándote, diciéndote el Señor, tienes que dejar ese pecado, o sea, deja ese pecado. No estás caminando bien como yo quiero que camines bajo mi voluntad, estás cometiendo pecados, y entonces viene la disciplina. Dios al que ama disciplina, y dice, y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Es disciplinado por el Señor. Entonces hay aflicciones que vienen por pecados actuales, los cuales todavía no nos arrepentimos y no hemos dejado. Y la cuarta circunstancia que yo encontré con respecto a por qué tenemos que sufrir diferentes aflicciones, pues es por los tiempos finales que estamos viviendo, que nos han tocado vivir. Podemos estar padeciendo por la situación de estos tiempos finales, qué sé yo, a lo mejor por la crisis climática, ¿verdad? Por inundaciones, terremotos, aunque yo he escuchado muchos testimonios cómo Dios nos guarda, ¿verdad? Pero pues ahora sí que a todos les llega, ¿verdad? La inundación no va preguntando casa por casa si son cristianos o si no son cristianos. O sea, la inundación viene y se lleva todo, ¿verdad? ¿Sí? Repito, eso no quiere decir que Dios pueda intervenir y esté interviniendo, y de por sí lo hace. Yo escuché muchos testimonios en los terremotos del 85, cómo Dios guardó a muchos de sus hijos de que padecieran aún la muerte. Estamos en los tiempos finales, hay crecimiento de la maldad, ¿sí? En las calles hay fraudes, ¿verdad? No estamos exentos a que nos hagan fraudes, aunque seamos cristianos. A enfermedades con esto de las pandemias o plandemias, ¿verdad? Algún espacio ahí para que no nos vayan a cortar. Amén. Crisis económica, ¿verdad? Pérdidas de empleo, podemos estar afligidos a lo mejor porque no tenemos un empleo o perdimos el empleo que teníamos por diversas injusticias, etcétera. Entonces, no estamos exentos de que pudiéramos estar sufriendo los efectos de estos tiempos finales. Gloria a Dios. Así como el sol sale sobre justos e injustos, como dice la palabra, pues así también las aflicciones pueden llegar a justos o a injustos. El justo Job, ¿verdad? Pero le llegó una aflicción terrible. ¿Por qué? Porque era una prueba de parte de Dios para su vida. Los apóstoles todos, Pedro, Pablo, todos los grandes apóstoles pasaron por diversas aflicciones, ¿verdad? No por pecados cometidos, ellos por persecución, ¿verdad? O por la misma, y nosotros en la actualidad, pues muchos cristianos están sufriendo por estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que ninguna de estas aflicciones es comparable. Lo que pudieras estar sufriendo en tu vida no se compara con la gloria que vendrá a nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando seamos manifestados los hijos de Dios. Esa palabra gloria viene del griego doxa, con X, que significa honor dado, el ser aplaudido, digno de ser honrado, alabado, admirado. Significa también esplendor celestial, esa es gloria, la palabra, magnificencia, brillantez, excelencia, perfección.
la divinidad manifestada, esa es la palabra gloria también, un estado exaltado de perfección y gozo, esa es la gloria. Amén. Y ese mismo término, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo, ese mismo término de gloria, nuestro Señor Jesucristo la utiliza en muchas de sus enseñanzas, sobre todo acerca de la humildad. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 14. Vamos a ver cuándo Jesús utiliza esta palabra gloria, ¿sí? Dice Lucas 14, 10 y 11, dice así la palabra de Dios, ahí está en sus pantallas. Dice, mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Dice, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea, ahí está hablando Jesús acerca de lo que es la gloria. La gloria. Y miren, la palabra aquí dice, que leímos, dice que el anhelo ardiente de toda la creación, que significa también, ese anhelo ardiente significa la expectación, el aguardar seriamente, la expectación intensa, profunda de toda la creación, es esperar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Sí? Miren, el pecado del hombre, su desobediencia a Dios, ahí en el huerto del Edén, no tan solo afectó al hombre, también afectó al universo entero. Afectó tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Dice la palabra que la misma creación está aún hoy, está esclavizada. ¿Por qué? Por la corrupción. La creación fue sujetada a vanidad, ¿sí? No tan solo el ser humano. El pecado vino a esclavizarnos tanto a los hombres como a la misma creación, porque así está escrito y así lo vemos. La misma naturaleza fue afectada por el pecado del hombre. El aire, los mares se contaminaron, ¿sí? Tenemos hoy el príncipe de la potestad del aire es Satanás, dice que todo el mundo está bajo pecado, o sea, se contaminó toda la creación. La tierra misma fue maldecida, ¿sí? Con espinos y cardos, dice ahí el libro de Génesis, que empezó a producir, antes no los producía, antes del pecado. Empezó a deteriorarse, amén, la tierra, como lo que ya estamos viendo en nuestros días, que va, la tierra, el mundo va de mal en peor, ¿sí? Como que las catástrofes naturales pues están como desatadas, ¿no? Esa palabra esclavitud viene del griego douleia, ¿sí? Que significa servidumbre, ser esclavo. Esto es no tener libertad, estar sujetos a la muerte. Esa es la palabra esclavitud, ¿sí? Y también la palabra vanidad viene del griego mataiotes, así como suena, y significa, la palabra vanidad significa algo que es inútil, inutilidad, transitoriedad. O sea, la vida del hombre es transitoria por causa del pecado, aunque fuimos creados eternos. La depravación, eso es vanidad, depravación, necedad, perversidad, todos esos son sinónimos de vanidad. Iniquidad, la iniquidad son las injusticias que hay en el mundo con respecto a los hombres, ¿sí? Entonces, aquí vemos todas estas clases de aflicciones que está padeciendo no solo el hombre, sino también la creación misma. Entonces, ¿qué significa que los hijos de Dios seamos o sean manifestados? ¿Qué significa? Bueno, esa palabra manifestación, vamos a su original en griego, viene de la palabra apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué significa? Creo que ya la conocemos, esa palabra significa revelación. La manifestación es la revelación de los hijos de Dios.
Significa esta palabra apocalipsis, significa destapar algo que estaba tapado, significa desnudar, descubrir algo que estaba cubierto, darlo a conocer, algo que estaba cubierto. Las estatuas que se construían antiguamente se cubrían cuando eran inauguradas, pues se invitaban a la gente a descubrirse, sobre todo los ídolos, y en el momento de la reunión, ¿verdad?, para conocer esa estatua de ese ídolo, pues era develado, o sea, era quitado la manta que estaba sobre encima. Eso significa quitar algo que está cubierto. ¿Para qué? Para darlo a conocer, es alumbrar algo que estaba oculto. Esa es la palabra manifestación o revelación, algo oculto que se da a conocer. Y eso somos los hijos de Dios, amén. La manifestación de los hijos de Dios. Un día seremos revelados, como decíamos en la mañana, ¿verdad? Nuestra hermana nos compartía, dice, pues a lo mejor no somos tan importantes, tan conocidos, ¿verdad? O a lo mejor sí somos medio conocidos, pero ese día, el día de la manifestación como hijos de Dios, dice que seremos, será un día glorioso, un día lleno de gloria. Amén, gloria a Dios. Esa misma palabra apocalipsis o manifestación la tenemos ahí en el libro del Apocalipsis, por lo cual les decía, ya es una palabra conocida. Apocalipsis 1:1 utiliza esa misma palabra manifestación o revelación, amén, con la que se le puso el nombre al último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Nosotros aquí en el castellano lo conocemos como el Apocalipsis. Por ejemplo, los anglosajones lo conocen como el libro de Revelations o el libro de las revelaciones. Amén. Yo creo que hubiera sido un poquito más fácil que le pusiéramos aquí en el castellano el libro de las revelaciones, porque eso es lo que significa Apocalipsis, revelaciones. Ahí en ese libro Jesús nos reveló todo hace casi 2000 años que fue escrito, nos reveló todo lo que vendría, ¿verdad? Nos reveló la historia de la iglesia, cómo la iglesia duraría 2000 años prácticamente, y posteriormente pues vendría el tiempo final, ¿verdad?, que estamos ya a punto de comenzar, los últimos 7 años de la tribulación. Vendría el gobierno del anticristo. O sea, ya todo está revelado en ese era un misterio que estaba cubierto, pero Cristo nos lo reveló desde hace 2000 años, y nosotros lo estamos descubriendo. Los que hemos aceptado a Cristo, caminamos con Cristo, descubrimos, amén, ese misterio que estaba oculto. Ese misterio, mientras tú no aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, ese misterio, ¿verdad?, va a estar oculto para tu vida. Por eso te animamos a que recibas a Jesús, a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Entonces, aún los creyentes, los seguidores de Jesucristo, no hemos sido revelados, no hemos sido destapados, no hemos sido descubiertos, no hemos sido dados a conocer, manifestados, glorificados. Todavía no nos llega ese momento. Estamos hoy en el proceso de redención que fue iniciada en nosotros, ese proceso de redención, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Qué fue lo primero que se redimió el Señor en nuestras vidas? Bueno, fue nuestro espíritu. Fue lo primero en ser redimido. Cuando aceptamos a Jesús, amén, dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Recibimos un sello del Espíritu Santo, amén. Para comenzar, recibimos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Lo primerito del Espíritu lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Es lo primero en ser restaurado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, a este religioso, pues mira, serás muy religioso, pero tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua, del vientre de tu madre, y luego nacer del Espíritu. Amén. Porque mientras no nazcas del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Eso fue lo que Jesús le enseñó a este religioso llamado Nicodemo, que vino a buscarlo de noche, por cierto, ¿verdad?, para que nadie lo viera. Pero bueno. En segundo lugar, dentro de nuestro proceso de redención, está
que el Dios, el Espíritu Santo, está tratando con nuestra alma. Amén. Primero fue nuestro espíritu, gloria a Dios, y la segunda parte de la redención fue nuestra alma. ¿Y de qué está compuesta nuestra alma? Bueno, nuestra alma está compuesta de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Estamos precisamente hoy en el proceso, en la parte del proceso, en la segunda parte del proceso de redención, en el cual Dios está tratando con nuestras almas. Amén. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el alma del hombre que camina con Él, con el Espíritu Santo que ha aceptado a Cristo? Bueno, está siendo transformada. Gloria a Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y que presentemos nuestras mentes, ¿para qué? Para ser transformadas, para ser renovadas. ¿Qué hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra alma? Actualmente la está transformando. Antes no conocíamos a Dios, nuestra mente pues divagaba, ¿verdad? Creíamos una cosa, creíamos otra, o no creíamos nada, pero la palabra de Dios nos da luz, nos está dando luz. Amén, nos está transformando. Y no tan solo transforma tu mente, el Espíritu Santo y la palabra de Dios transforma también nuestras emociones. Amén, gloria a Dios. A lo mejor estábamos tristes, ¿verdad? Pero empezamos a escuchar palabra de Dios, palabra de ánimo, gloria a Dios, como la que estamos escuchando ahorita. Y pues ¿qué pasa? Pues que el Señor, ¿verdad?, nos prende, nos da ánimo. Por eso escribió el apóstol Pablo esta carta de ánimo a los romanos. Dice, ánimo, tengan ánimo. Dice, ninguna aflicción presente tiene comparación. O sea, sean fieles y fieles hasta la muerte para que reciban esa gloria completa. Es lo que el Pablo le escribió a los romanos allí en Roma, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está santificando nuestra alma, es lo que está haciendo, está santificando nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Amén. Para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para que dejes de hacer tu mala voluntad, no puedo llamarla santa voluntad. La única santa voluntad es la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros, que es buena, agradable y es perfecta. Esa es la buena voluntad, la santa voluntad, ¿verdad?, que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso, ¿quién lo está haciendo? En este momento, dentro del proceso de redención, pues es el Espíritu Santo. Cuando lo dejamos, ¿verdad? Por eso es importante venir, escuchar palabra de Dios, congregarnos, dejar de congregarnos. Amén. Ahí se ve, ¿verdad?, los que se congregan, se ve el hambre que tienen, las ganas de caminar con Cristo, de ser transformados, renovados. Amén, como dice la palabra. Esa es la segunda fase de nuestra redención. Y entonces entra ya el último proceso de la redención, y esa será cuando sean redimidos nuestros cuerpos. Y ese es el que está pendiente. Amén. El espíritu fue renovado por el Espíritu Santo. Nuestra alma está siendo renovada, si se lo permitimos al Espíritu Santo. Amén. Pero la final redención será la de nuestros cuerpos. Esa está todavía pendiente aún. ¿Y cuándo se va a dar? Bueno, hasta cuando nuestros cuerpos sean transformados. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, estamos siendo explícitos, nos estamos dando a entender. ¿Cuándo serán nuestros cuerpos renovados, redimidos? Bueno, ya sea en la resurrección de los muertos, en la primera resurrección, o en el día del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ahí se consolidará, terminará, concluirá el plan de redención total para nuestras vidas. Como dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Gloria a Dios. Aquí escribe el apóstol Pablo, ahora ya no a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corintio, ahí en Grecia, ¿verdad?, donde también hizo varios viajes misioneros el apóstol Pablo. Les dice: he aquí os digo un misterio. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros qué? Seremos transformados. Gloria a Dios. Nosotros seremos transformados. Ahí está hablando de la transformación de ¿qué? Del cuerpo. Amén. Dejaremos este cuerpo de muerte, este cuerpo que se deteriora cada día, y ahí seremos, dice, recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, igualito al que nuestro Señor Jesucristo recibió al momento de ser resucitado, porque Jesús es las primicias. Amén. Fue el primero en haber resucitado con un cuerpo glorificado. Y ahí, en ese momento, será la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿No le damos gracias a Dios por ello? Amén. Gloria a Dios. En ese momento, dice, seremos glorificados, seremos transformados. Y como decíamos al principio, no tan solo es el hombre el que recibió o el que está siendo afligido, sino que toda la creación, dice ahí, escribe el apóstol Pablo, dice, está gimiendo a una, dice, con dolores de parto, la misma creación, toda la creación, el aire, los mares, las montañas, los cielos, las estrellas, toda está gimiendo a una, con dolores de parto, ¿sí? Esperando, ¿verdad?, a que nosotros seamos redimidos. Amén. Aún dice que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros con dolores de parto, esperando la redención final de nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, no se compara ninguna aflicción que estés pasando en la actualidad con el peso de gloria que vas a recibir al momento de ser transformados, de ser manifestados. Por eso es tan importante esperar la transformación, el que escuchemos la trompeta, como leíamos ahí, dice, porque se tocará la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos ahí seremos ¿qué? Transformados. Gloria a Dios. Esa palabra redención viene del griego apolutrosis, ¿verdad? Disculpen mi griego, no anda muy bien últimamente, pero bueno, hago todo lo posible. Apolutrosis significa, redención significa rescate total, librados, puestos libres, alguien que fue puesto libre por el pago de un rescate. Eso es la palabra redención. Haz de cuenta que estabas secuestrado, alguien vino y pagó el costo del rescate, ¿verdad? Y te liberaron. Eso significa redención. Gloria a Dios, que ya explicamos, ¿verdad? Hay tres etapas en nuestra redención, y la cual estamos en la etapa del alma, pero ya vendrá la etapa del cuerpo. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta. Entonces, esta será el último paso para concluir nuestra redención. Gloria a Dios, la redención de nuestros cuerpos. Ahora que están ligados al pecado, ¿verdad? Porque este cuerpo, pues todavía, y aún el alma, pues todavía tiene ganas como que de pecar, ¿verdad? Hay un peso ahí de pecado, ¿verdad?, en nuestras vidas, del cual tenemos que ser redimidos, tenemos que ser liberados, tenemos que pelear, ¿verdad?, contra el pecado, contra las obras de la carne, ¿sí? Y el mismo cuerpo, pues, ¿qué le pasa? Pues va derechito a la muerte. Este cuerpo, pues, por muy sano que lo tengas hoy, pues tú no sabes si mañana vas a estar con vida o si te llegó alguna enfermedad, lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo será el último proceso de la redención? Hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice la palabra, que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, colocados en posición de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, podemos concluir con lo siguiente. Concluimos con lo que hemos leído hasta aquí de la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana, ahí en el libro de los Romanos.
cualquier tipo de aflicciones, ¿verdad? Y por las diversas causas que pudieran ser, ¿sí?, que estén pasando en nuestras vidas al tiempo presente, cualquier aflicción no es comparable con la gloria venidera. Gloria a Dios. Esa es una palabra de ánimo que el Señor nos está dando, que el Espíritu Santo nos está dando. No se compara con la gloria venidera que vamos a experimentar los creyentes en Cristo. Esa es la palabra de ánimo, ¿sí? Que una vez que seamos manifestados los hijos de Dios, hasta ese momento vamos, la gente nos va a conocer, va a saber, mira, ellos tenían la razón, ellos tenían la verdad. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos manifestados, ¿sí? El pecado tiene esclavizado tanto al hombre como a la creación entera. Al hombre lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios. Puede el hombre tener su religión, ¿verdad?, pero estar lejos de Dios, porque la religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Entonces, el pecado tiene esclavizado tanto al hombre como a la creación entera. Ambos estamos esclavizados por la corrupción, estamos sujetos a vanidad, ¿sí? Dice la palabra que la creación misma gime a una y está con dolores de parto. Díganme si no, la creación está con dolores de parto en nuestros días. Así como cada uno de nosotros también estamos gemimos, ¿sí? Estamos con dolores de parto, esperando la redención final de nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para poder finalmente manifestarnos, para poder finalmente ser revelados, descubiertos como hijos de Dios. Ahí se van a dar cuenta, en el día que se manifiesten los hijos de Dios, ahí se van a dar cuenta quiénes eran hijos de Dios y quiénes no eran hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos ese pendiente en nuestras vidas, el ser redimidos, el que nuestro cuerpo sea transformado. ¿A qué? A su estado original. Esto será, ya dijimos, en la primera resurrección o en el día de la transformación y del arrebatamiento de nuestros cuerpos. Amén. Cuando suene la trompeta. Lo digo en ese orden porque seremos primero transformados y luego seremos arrebatados, o al mismo tiempo, ¿verdad? Si estamos listos para ese evento, si nos hemos preparado en espíritu y en alma, si hemos preparado nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, si la hemos preparado, si hemos dejado que el Espíritu Santo la santifique, la tenga lista para ese momento, entonces vendrá el arrebatamiento del ¿qué? Del cuerpo. Pero primero, repito, es la transformación. Entonces estamos esperando la adopción, gloria a Dios, como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, la parte externa de nuestro ser, lo que se ve, ¿verdad? Todo comenzó, la redención comenzó por dentro, primero el espíritu, luego el alma y hasta el final el cuerpo, gloria a Dios. Entonces la liberación de toda la creación está ligada también a la final liberación de la manifestación de los hijos de Dios. Amén. La manifestación de los hijos de Dios, o sea, la misma creación está esperando a que los hijos de Dios seamos manifestados. O sea, ya le urge también a la naturaleza, a la creación misma. Por eso ya también la creación está dando patadas, dice, ya es hora de que los hijos de Dios ya sean manifestados. Amén. Por eso vemos la naturaleza, ¿verdad?, enojada, los huracanes, inundaciones, terremotos, maldad. O sea, la creación misma está molesta, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por su palabra. Y vamos a terminar con esta escritura, leyendo esta escritura ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero ya los últimos versículos. Vamos a leer Romanos 8, 35 al 39, y con esta escritura vamos a concluir. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Amén. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor, y recordemos que ninguna aflicción del presente se compara con el gran peso de gloria que recibiremos cuando seamos manifestados como hijos de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das ánimo de seguir adelante. Gracias que un día seremos manifestados, Señor, y ahí todo el mundo conocerá quiénes son verdaderamente tus hijos, Señor, quiénes realmente fuimos redimidos por tu sangre, Señor, fuimos redimidos por tu Espíritu Santo, fuimos redimidos por tu bendita palabra. Te damos gracias en este día, gracias por la bendición. Te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Te recibimos, Espíritu Santo. Te pedimos que sigas santificando nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, que sigan siendo santificadas, Señor. Y te pedimos, Señor, que ese evento glorioso que está próximo a venir, Señor, que es el arrebatamiento, que es la transformación de tu iglesia, que es el levantamiento de tu iglesia, Señor, ahí seremos manifestados como tus hijos. Lo esperamos, Señor. Gracias, porque es el proceso final, Padre bendito, para que seamos manifestados, Señor, para que seamos revelados, Padre, como hijos tuyos. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Los invitamos a los cursos los viernes, al tiempo de oración los miércoles, ahí en las redes. Y pues solamente desearles lo mejor, que Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Recuerden, Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.